Soné cuando mi nieto levantó su copa. Ver desde afuera parecía orgullo. Una abuela orgullosa de pie bajo enormes candelabros, vestida con elegancia, observando a su familia brillar. La gente a mi alrededor murmuraba palabras amables. Decían que yo era afortunada. Decían que debía sentirme honrada por estar allí, pero nadie sabía que el edificio donde estaban ya no me pertenecía. Nadie sabía que el joven sonriente en el centro del salón me había quitado todo con manos tranquilas y documentos limpios. Y nadie sabía que mi sonrisa no era debilidad, era espera. El palacio se alzaba sobre una colina, mirando a la ciudad, igual que desde hacía 43 años. Muros de piedra blanca, puertas de hierro altas y ventanas que atrapaban la luz del sol como espejos. La gente lo llamó palacio mucho antes de que valiera $8 millones. Lo llamaron así cuando yo era joven, cuando mi cabello era negro, cuando mi esposo aún vivía y cuando la traición parecía algo lejano, pero ahora tengo 67 años. He aprendido que la traición no llega gritando, no rompe puertas ni anuncia su llegada. Llega vestida de cuidado. Firma con letra ordenada. Pregunta por tu salud. Te llama abuela con una voz dulce. Esta es mi historia, y la cuento yo porque nadie más vio lo que yo vi cuando todavía importaba. La invitación llegó en un papel grueso, pesado, caro. Letras doradas marcadas con fuerza. Una gala privada celebrando un nuevo comienzo, pero no hacía falta dirección. Todos sabían dónde sería. En mi palacio, por abajo, en letras más pequeñas, estaba su nombre. Mi nieto. El niño que acuné cuando los pasillos aún no estaban terminados. El niño que aprendió a caminar agarrándose de muebles antiguos. El niño que se escondía bajo la escalera cuando había tormentas. Leí la invitación 3 veces. No porque no la entendiera, sino porque necesitaba aceptar que era real. Pero me había invitado a ver cómo vendía mi casa, pero no lloré. El llanto es para los momentos en que algo todavía puede salvarse. Cuando ese papel llegó a mis manos, la verdad ya estaba fija como piedra. En lugar de eso, me senté en el pequeño escritorio de mi apartamento. Un lugar sencillo, limpio, silencioso, lejos de la colina donde antes vivía mi vida. Coloqué la invitación junto a una carpeta llena de copias de documentos que ya no podía cambiar. Ver papeles de propiedad, ver firmas, fechas, ver mi nombre aparecía cada vez menos, ver el suyo, en todas partes. Ver muchos creen que la edad vuelve lenta a una persona. Creen que la memoria se borra despacio, como una foto vieja al sol. Están equivocados, pero la edad afila algunos recuerdos. Elimina el ruido y deja solo lo importante. Pero recuerdo claramente la primera vez que sentí que algo no estaba bien. Vino a visitarme un domingo por la tarde. Trajo flores. Preguntó por mi rodilla. Se sentó frente a mí con el teléfono boca abajo, atento de una forma que parecía ensayada. Abuela, dijo con voz suave, deberías pensar en facilitar las cosas, por si acaso. Pero no dijo por si acaso que hablo de seguridad, de impuestos, de lo complicado que se había vuelto el mundo. Hablaba despacio, con cuidado, como si yo fuera una niña, pero yo sonreí. Había construido un negocio desde cero. Había sobrevivido a enfermedades, pérdidas y años de ser subestimada. Entendía perfectamente lo que estaba haciendo. Lo que aún no entendía era hasta dónde pensaba llegar. Pero el palacio nunca fue un símbolo, fue un refugio. Mi esposo y yo compramos el terreno cuando no valía casi nada. La ciudad todavía no había crecido. Vivimos en una casa pequeña mientras el edificio se levantaba poco a poco. Yo elegí cada piedra, discutí cada puerta. Planté los árboles con mis propias manos, creyendo que echaba raíces que durarían más que yo. Cuando mi esposo murió, el palacio se volvió silencioso, demasiado silencioso, pero seguía siendo mío. Cada eco conocía mis pasos. Mi nieto creció entre esas paredes. Conocía los pasillos, los cuartos ocultos, los lugares donde el sonido no viajaba. Nadie conocía el edificio como él, pero ese conocimiento después le serviría. Pero los cambios legales no ocurrieron de golpe. Un papel aquí, una firma ala. Siempre con explicaciones que sonaban razonables, medidas temporales, protección, ayuda. Solo hasta que todo esté en orden, dijo una vez, deslizando un documento sobre la mesa. ¿Hay preguntas? Respondió con calma. ¿Hay más preguntas? Se rió suavemente, como si yo hubiera dicho algo inocente, pero a veces otros familiares estaban presentes. Asentían. Cambiaban de tema. Hablaban de comida, del clima, de cualquier cosa menos de los papeles.
Ver noté quien guardaba silencio. El silencio puede ser más fuerte que la mentira. Cuando entendí que el palacio ya no era legalmente mío, las cerraduras ya habían cambiado, ver no en las puertas. Todavía no. Pero en el papel la cerradura más fuerte ya estaba puesta. Ver una tarde camino por el gran salón vacío, con la luz entrando por las ventanas altas, y me sentí como una invitada en mi propia vida. El aire era distinto. La propiedad cambia la forma en que un lugar respira. Ver ese día dejé de hacer preguntas. Ver ese día empecé a escuchar. La gala se anunció públicamente 2 semanas después. Ver la noticia se extendió rápido. Una propiedad histórica. Una oportunidad rara. Compradores privados. Invitaciones limitadas. Ver mi nombre no aparecía en ningún anuncio. Ver solo en la lista de invitados. Asiento reservado. Ver cerca del frente. Ver la noche de la gala me vestí con calma. No para impresionar, sino para respetarme. Un vestido oscuro, joyas sencillas, zapatos cómodos. Llegué temprano, pero el personal no me reconoció al principio. Caras nuevas, uniformes nuevos. Revisaron mi invitación antes de dejarme pasar por la puerta que yo antes abría con mis propias llaves. Dentro, todo parecía igual, y sin embargo, nada lo era. Pero los muebles estaban movidos. Los objetos personales habían desaparecido. Las fotos familiares fueron reemplazadas por arte elegido para impresionar a extraños. El palacio había sido limpiado de recuerdos. Eso requiere esfuerzo. Los invitados llenaron las salas con risas y copas brillantes. Las voces rebotaban en el techo que yo pagué, admiraban las paredes que yo elegí, alababan la visión de un joven que estaba en el centro de todo. Mi nieto se veía cómodo. Pertenece al lugar de una forma que hacía que la gente confiara en él. Finalmente me vio. Por un segundo, algo cruzó su rostro. Tal vez sorpresa, tal vez cálculo. Luego volvió la sonrisa perfecta. Se acercó y besó mi mejilla. Me alegra mucho que hayas venido, dijo. Lo miré y sonreí. A mí también, respondí. Y en ese momento, mientras las luces brillaban y los posibles compradores escuchaban atentos, supe algo que él no sabía. Esa noche no era el comienzo de su victoria, era el inicio de su final. El palacio no nació rico. Eso es algo que la gente nunca entiende. Creen que siempre fue grande, siempre fue poderoso, siempre fue deseado. Pero antes de que tuviera valor, tuvo sacrificio. Antes de que tuviera nombre, tuvo polvo. Antes de que otros lo miraran con hambre, yo lo miré con esperanza. Pero yo vi ese terreno vacío cuando nadie más lo quería. Mi esposo y yo firmamos los papeles con manos temblorosas, no por miedo, sino por todo lo que apostábamos. No teníamos garantías, solo trabajo, paciencia y una idea clara de futuro. El palacio creció como crecen las cosas reales, despacio, con errores, con noches sin dormir. Mi nieto no recuerda eso. Él nació cuando las paredes ya estaban firmes, cuando el jardín ya daba sombra, cuando las ventanas ya reflejaban éxito. Para él, el palacio siempre fue un hecho, nunca una lucha. Pero eso también importa. Cuando era niño, me seguía a todas partes. Caminaba detrás de mí por los pasillos largos, contando sus pasos, tocando las paredes como si fueran parte de un juego. Me hacía preguntas simples, preguntas honestas. ¿Por qué esta puerta es más pesada? ¿Ver quién duerme aquí? ¿Ver esto algún día será mío? Yo me reía. Le decía que las cosas no se heredan solo por sangre, sino por respeto. Le decía que las paredes escuchan, que las casas recuerdan quién las cuidó y quién solo pasó por ellas. La sentía serio, como si entendiera. Ahora sé que estaba aprendiendo otra cosa. Con los años, empezó a visitarme más seguido, demasiado seguido, siempre con una razón, siempre con una excusa bien pensada. A veces traía comida, a veces venía con historias del trabajo, de inversiones, de oportunidades que yo ya no necesitaba entender del todo según él. Es normal que no quieras meterte en esto, decía con una sonrisa tranquila. Yo me encargo. Esa frase se volvió común, demasiado común, pero la primera mentira fue pequeña, tan pequeña que casi no merece ese nombre. Una frase mal colocada, un detalle omitido, algo que pareció una confusión, pero me habló de unos impuestos atrasados que no existían, de una posible multa que nunca llegó, de una firma preventiva solo para que no tengas problemas después, explicó. Lee documento. No con miedo, sino con cuidado.
Mi vista ya no era la misma, pero mi mente sí. Noté palabras que no me gustaron, cambios sutiles, de hechos temporales que no sonaban tan temporales. Ver pregunté. El suspiro. Se inclinó hacia mí, bajó la voz como si el mundo pudiera escucharnos, pero abuela confía en mí. Brilló confí, ver no porque fuera ingenua, sino porque era familia. Ver después vinieron más papeles, pero nunca juntos, siempre separados como si cada uno por sí solo no significara nada. Cambios administrativos, ajustes menores. Cosas aburridas, dijo él, cosas que yo no necesitaba cargar a mi edad. Ver, ya hiciste suficiente, me dijo una vez. Déjame ayudarte. Pero esa palabra ayudar, Ver se repitió muchas veces, siempre con una sonrisa correcta, con un tono amable, con la paciencia de alguien que cree tener el control. Ver noté cambios en el palacio, ver no grandes, no obvios. Un despacho que ya no podía usar porque había papeles importantes, pero un armario cerrado con llave por seguridad. Un asistente nuevo que no me miraba a los ojos. Ver cuando preguntaba las respuestas llegaban rápido. Demasiado rápido. Todo estaba bien. Ver todo estaba bajo control. Todo era por mi bien. Una tarde encontré a mi nieto en el gran salón, hablando por teléfono. No me vio al principio. Estaba de espaldas. Su voz no era la que usaba conmigo. Era firme, fría, precisa. No, ella no se da cuenta. Ver sí afirmó eso. Ver vamos paso a paso. Ver el silencio después de esas palabras fue pesado. Cuando me oyó, seguiró rápido y sonrió, pero abuela dijo como si nada. ¿Te sientes bien hoy? Brilló sentí Berper. Entendí algo importante en ese momento. Ver hay preguntas que es mejor no hacer cuando todavía no estás lista para las respuestas. Ver los otros miembros de la familia empezaron a aparecer más. No para visitarme, pero para observar. Ver se sentaban, escuchaban, sonreían. Hablaban entre ellos con miradas. Si yo decía algo incómodo, alguien cambiaba de tema. Si insistía, alguien se reía. Ver siempre tan desconfiada, decían. Yo guardé esa frase, ver porque la gente que se burla de las preguntas suele temer las respuestas. El día que comprendí que algo serio estaba ocurriendo no fue el día más dramático, pero fue uno tranquilo, pero recibí una carta del banco. Nada alarmante, solo información. Números. Detalles pequeños que no encallaban, pero el nombre principal ya no era el mío, pero era el suyo. Sentí una presión en el pecho, no dolor. Peso, llamé a mi nieto, llegó rápido. Demasiado rápido. Traía los documentos preparados como si hubiera estado esperando ese momento. Pero es normal, dijo con calma. Es parte del proceso. Le pedí que me explicara despacio, pero hizo ver demasiado bien. Cada frase estaba diseñada para tranquilizar, no para informar. Cada respuesta evitaba el centro del problema. Cada palabra me alejaba un poco más de lo que había sido mi obra esa noche. No dormí. Caminé por el palacio en silencio, tocando las paredes, escuchando el eco de mis pasos. Sentí algo que nunca había sentido allí. Distancia, pero como si el lugar ya no me reconociera del todo. En el espejo del pasillo vi a una mujer mayor, recta, cansada, pero no rota. Vi a alguien que había cometido un error grave, ver confiar sin vigilar. A la mañana siguiente, pedí ver todos los documentos, ver todos, ver mi nieto no discutió. Me los trajo en una carpeta ordenada. Demasiado ordenada. Cuando terminé de leer, la verdad ya no podía esconderse. Ver el palacio no estaba perdido por fuerza. Había sido entregado, ver con mi firma, ver con su guía, verlo mira, ver espere una explicación diferente. Algo humano, algo honesto, ver no llegó. Solo dijo ver a lo mejor. Ver ahí entendí que el muchacho que me seguía por los pasillos ya no existía. En su lugar había alguien que conocía cada rincón del palacio, y cada debilidad mía, y supe algo más, esto no había terminado. Apenas estaba comenzando, no hubo gritos cuando lo perdí todo, ninguna puerta fue derribada, ningún juez golpeó una mesa, ningún titular apareció en los periódicos. El palacio no fue robado en la noche ni tomado por la fuerza. Fue tomado en silencio, con tinta seca y sonrisas educadas, pero ese tipo de robo no deja marcas visibles, pero deja vacío. Después de aquella conversación, mi nieto empezó a cambiar de forma casi imperceptible. No se volvió cruel, no se volvió distante, se volvió correcto, demasiado correcto, cada palabra medida, cada gesto calculado. Yo seguí viviendo en el palacio por un tiempo. Eso era parte del acuerdo, para que no sientas cambios bruscos, dijo, pero los cambios estaban en todas partes,
El personal ya no me consultaba, pero las decisiones no pasaban por mí, pero las llamadas importantes no llegaban a... Y teléfono, ver yo existía, pero no decidía. Ver un día intenté abrir la habitación donde guardaba los documentos antiguos, las escrituras originales, las cartas de mi esposo, la historia real del lugar, pero la llave no entró. Pero llamé a uno de los asistentes. Me dijo sin mirarme que esa habitación estaba reorganizada, bien reorganizada. Ver la palabra cayó pesada. Supe entonces que no solo estaban tomando la propiedad, estaban tomando el relato, pero intenté hablar con un abogado, no el de mi nieto. Ver en mi obra me recibió con incomodidad. Revisó los papeles, se ajustó las gafas, respiró hondo. Legalmente, dijo, todo está en orden. Ver le pedí que mirara otra vez, pero sobre su respuesta no cambió, pero las firmas eran mías. Las fechas correctas, los plazos claros, cada movimiento había sido hecho dentro de la ley. Con paciencia, con estrategia, con ventaja, pero esa fue la noche en que entendí algo que nunca había querido aprender. Pero la ley protege mejor a quien llega preparado, no a quien confía. Pero poco después mi nieto sugirió que me mudara, pero no como una orden, pero como una idea amable. Solo por un tiempo, dijo, ver para que descanses. Pero el apartamento ya estaba elegido, pagado, listo. Cerca, pero no demasiado. Acepté, pero no porque quisiera ver, sino porque necesitaba observar desde afuera. Pero el día que salí del palacio llevé pocas cosas, pero ropa. Fotos, ver objetos pequeños que nadie notaría. Ver dejé atrás muebles, libros, recuerdos grandes. No porque no me importaran, sino porque entendí que discutir por ellos solo alimentaría la ilusión y que aún tenía poder ver por entonces cero detrás de mí sin ruido. Ver ese sonido suave fue más fuerte que cualquier golpe. Desde el apartamento empecé a ver el palacio como otros lo veían, ver llegaban personas nuevas, ver autos caros, ver arquitectos, asesores. Las luces se encendían hasta tarde. El lugar ya no dormía como antes. Estaba siendo preparado, pero no para vivir, pero para mostrarse. Un día, por casualidad, escuché a dos mujeres hablando en una cafetería. Ver mencionaron el palacio. Dicen que se va a vender pronto, dijo una. Ver, una joya histórica, respondió la otra. Ver, yo estaba sentada a 2 mesas de distancia. No dijeron mi nombre, Ver, ni una vez. Ver, la invitación llegó poco después. Ver, no fue una sorpresa, pero fue una confirmación. Ver, una gala privada. Compradores selectos. Un evento elegante para marcar una transición. Ver, mi transición. Ver, mi nieto me había reservado un lugar. No como dueña, Ver, como testigo. Ver, antes de la gala, intenté una última conversación. Ver, no para reclamar, Ver, para medir. Le pregunté si alguna vez había dudado, si alguna vez había pensado en detenerse. Ver, me miró con una calma que no reconocí. Todo el mundo pierde algo con el tiempo, dijo. Ver, esto es natural, pero natural. Ver, esa palabra cerró la puerta definitiva. La noche de la gala se acercaba y yo observaba en silencio. Ver, no planeaba confrontaciones. La gente como mi nieto no teme al ruido. Ver, teme a lo que no puede controlar. Ver, comencé a hacer llamadas, Ver, no muchas. No urgentes, Ver, conversaciones tranquilas, preguntas simples. Escuché más de lo que hablé. Recordé nombres que otros habían olvidado. Recordé favores que nadie había cobrado. Ver, el palacio tenía historia. Ver, y la historia bien usada pesa más que el dinero. Mientras todos se preparaban para vender, yo me preparaba para algo distinto. Ver, no para recuperar el pasado, sino para decidir cómo terminaría esta historia. Ver, la gala no sería el final, no sería el escenario. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no sería una invitada pasiva. Ver, el robo había sido silencioso. Lo que venía después, Ver, también lo sería. Ver, el palacio nunca había estado tan iluminado. Luces cálidas colgaban de techos altos, haciendo brillar la piedra blanca como si el lugar quisiera fingir juventud. La música flotaba suave, elegante, pensada para no incomodar a nadie. Todo estaba diseñado para impresionar, para distraer, para borrar el pasado con copas llenas y sonrisas bien entrenadas. Yo entré despacio, pero cada paso resonaba dentro de mí más que en el suelo. Conocía ese sonido. Lo había escuchado durante décadas. Pero esa noche parecía responderme de otra forma, como si las paredes supieran que algo importante estaba a punto de ocurrir. Los invitados hablaban en grupos pequeños. Compradores, asesores, personas que miran los lugares no como hogares, sino como números.
Sus ojos recorrían el palacio con hambre tranquila. Calculaban, imaginaban ver, yo también miraba, ver pero veía cosas que ellos no podían. Vi a mi esposo en la escalera principal, joven otra vez, riéndose mientras subíamos cajas el primer día. Vi a mi nieto pequeño corriendo por el pasillo, cayéndose, levantándose sin llorar. Y cenas largas, silencios compartidos, decisiones difíciles tomadas en esa misma sala, pero los fantasmas no asustan cuando son tuyos. Acompañándome senté en mi lugar reservado, ver primera fila, ver desde allí. Podía ver todo. Mi nieto caminaba entre los invitados con naturalidad. Saludaba, explicaba, prometía. Hablaba del palacio como si siempre hubiera sido suyo. Y nadie lo cuestionaba. Su voz era segura, sus datos precisos. Su sonrisa impecable. Ver había aprendido bien, pero una mujer a mi lado me habló. Ver, debe ser emocionante ver todo esto, dijo Brasenti. Sí, respondí. Muy emocionante, pero no necesitaba explicar qué clase de emoción era. Cuando mi nieto subió al pequeño escenario, el murmullo se apagó. Levantó su copa, igual que en mi recuerdo, y agradeció la presencia de todos. Habló de legado, de visión, de futuro. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida, pero yo observé sus manos, pero no temblaban. Mientras hablaba, no pequeños detalles que otros no vieron, pero un asesor mirando el teléfono con el seno fruncido, un hombre al fondo susurrando algo a su acompañante, pero una pausa demasiado larga entre dos frases. Algo se movía debajo de la superficie, pero el primer giro llegó sin ruido, pero un comprador importante pidió la palabra. Sonrió, educado, y hizo una pregunta simple sobre la procedencia completa del palacio. No solo los últimos años, todo. Mi nieto respondió sin problema, pero el hombre insistió. Mencionó nombres antiguos. Fundaciones. Restricciones que ya no deberían existir. A menos que existieran, el aire cambió. Mi nieto se mantuvo firme, pero sus ojos buscaron apoyo. Los asesores intercambiaron miradas. Nadie interrumpió, pero algo se había roto, la confianza absoluta. Poco después, una mujer se acercó a mí. Me reconoció. Usted es la fundadora, dijo en voz baja. No era una pregunta, asentí. Me miró con respeto y con curiosidad. Algunas cosas no están tan claras. Anario de Berayosone. Ver los minutos siguientes fueron lentos, demasiado lentos. Conversaciones privadas comenzaron a formarse. Los grupos se separaron. Las risas se hicieron más cortas. La música seguía, pero ya no cubría el silencio que crecía. Ver, mi nieto seguía sonriendo. Ver, pero su sonrisa ya no llegaba a los ojos. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Ver, un documento apareció en manos equivocadas. Ver, no lo mostré yo, pero no directamente. Solo me aseguré de que llegara. Ver, un archivo antiguo, olvidado por muchos, pero no por todos. Un detalle legal enterrado bajo capas de prisa y ambición, algo que no invalidaba la venta, pero la complicaba lo suficiente como para asustar a quienes odian los riesgos, y los compradores odian los riesgos. Ver, las preguntas empezaron a lograr. Ver, no acusaciones, ver preguntas, ver las peores. Mi nieto respondió 1, 2, 3 veces. Cada respuesta lo alejaba un poco más del control. Los asesores susurraban. Los teléfonos vibraban. Las miradas se volvían cautelosas. Ver, la gala ya no celebraba nada. Ver, se defendía. Ver, yo seguía sentada. Tranquila. Ver, observando. Ver, nadie me pidió que hablara. Ver, yo no lo necesitaba. Ver, cerca del final de la noche, mi nieto se acercó a mí. Se inclinó manteniendo la apariencia. Ver, ¿sabías algo de esto? Susurró. Lo miré con la misma calma con la que él me había hablado durante meses. Ver, ¿sabía que esta casa recuerda todo? Respondí. No dijo nada más. Ver, no pudo ver. Los invitados empezaron a irse antes de lo previsto. Ver, las promesas se volvieron vagas. Las fechas inciertas. Las copas quedaron a medio beber. El palacio, tan lleno al inicio, empezó a vaciarse. Ver, los fantasmas se quedaron. Cuando las luces se atenuaron y la música terminó, supe que la gala había cumplido su propósito, pero no el suyo, ver, el mío. Nada estaba resuelto aún. Ver, pero el final ya había cambiado de dirección, y en el silencio que quedó sentí algo que no había sentido desde hacía mucho tiempo. Por equilibrio, pero el palacio amaneció en silencio. No el silencio limpio de la madrugada, sino uno pesado, como después de una discusión que nadie quiere recordar. Las luces estaban apagadas.
Las flores de la gala comenzaban a marchitarse. El lugar parecía cansado, pero yo regresé sola. No como invitada, pero como dueña, ver como alguien que debía cerrar algo. Ver mi nieto no durmió esa noche, pero lo supe sin que me lo dijera. Los mensajes comenzaron temprano. No para mí, para otros. Llamadas perdidas, reuniones urgentes, voces tensas al otro lado de puertas cerradas. Ver la venta no se canceló oficialmente. Ver simplemente dejó de avanzar. Los compradores no dijeron que no. Dijeron después, y ese después no tenía fecha. Ver las semanas siguientes fueron lentas. Dolorosas para él. Ver cada banco pidió más garantías. Cada asesor sugirió cautela. Cada socio empezó a mirar hacia otro lado. La confianza, una vez ganada, no vuelve con rapidez. Ver yo observaba desde lejos. Ver no interfería. Ver no presionaba. El tiempo hacía su trabajo. Ver un día, mi nieto vino a verme al apartamento. Pero no trajo flores, pero no sonrió. Se sentó frente a mí como alguien que ha cargado demasiado peso solo. Esto se está cayendo, dijo, pero no levanté la voz. No levanté cejas. Las cosas mal construidas siempre lo hacen, respondí, pero me miro con algo nuevo en los ojos, ver miedo, ver intento arreglarlo. Cambio asesores, ajusto planes, reescribió discursos, pero el daño no estaba en los papeles, estaba en la historia. La gente había comenzado a hacer preguntas, pero no sobre el palacio, ver sobre él, ver algunos miembros de la familia dejaron de llamarlo. Otros se acercaron demasiado rápido, buscando salvarse. El círculo que antes lo protegía empezó a abrirse. No hubo escándalo público, ver no hubo titulares, ver solo la instancia. Ver un mes después, recibí una notificación, ver no del tribunal. De un fondo, ver el palacio había sido retirado de mercado, ver indefinidamente. Pero mi nieto me llamó esa noche, ver no para discutir, para preguntar algo que nunca pensó preguntar, bre, ¿qué quieres que haga? Pero esa fue su verdadera derrota. Pensé en todo lo que había perdido, pero pensé en todo lo que él había tomado. Pensé en el palacio inmóvil en la colina, esperando como siempre. Ver no quiero nada, le dije. Ya decidiste quién eres. Ver el silencio al otro lado fue largo, pero nunca recuperé legalmente el palacio, pero no lo necesitaba. Porque él tampoco lo obtuvo, pero no pudo venderlo, pero no pudo usarlo, pero no pudo convertirlo en victoria. El lugar quedó atrapado entre nombres, entre dudas, entre versiones de la verdad, pero eso lo hizo inútil para alguien como él. Con el tiempo me mudé de ciudad, pero elegí un lugar pequeño, luminoso, fácil de cuidar. Llevé conmigo solo lo necesario. Dejé atrás lo que ya había cumplido su función. A veces sueño con el palacio, no como era al final, sino como fue al principio. Vacío, lleno de posibilidades, la gente piensa que la justicia siempre necesita ruido. Se equivocan. Algunas historias terminan sin aplausos, sin castigos visibles, sin escenas finales. Terminan cuando el poder cambia de manos. Y nadie se da cuenta. Mi nieto aprendió algo esa noche, aunque nunca lo dirá en voz alta. Hay cosas que se pueden tomar. Y hay cosas que, cuando se toman de la forma equivocada, dejan de servir. Yo sigo sonriendo cuando recuerdo la gala, no por orgullo, no por victoria, porque sé exactamente cómo terminó, y eso es suficiente.